Colonia México es una parte muy importante dentro del proceso modernizador de la ciudad de Mérida en el siglo XX, ¿no? Esta zona de la ciudad que surgió primero en los 40, en el 42, con la iniciativa de Fomento de Yucatán para dotar a la clase obrera de vivienda y que desafortunadamente no tuvo el éxito esperado por las condiciones de infraestructura que no se le dotaron, de la cual no fue dotada. Se convirtió años más tarde en el lugar favorito de una nueva clase social emergente, producto de esa diversificación económica que había tenido que tener el Estado y ante el debacle de la industria del Enequén. Pero entonces nos encontramos en esta zona que, sin haber sido planeada para ello, se convirtió en una zona residencial en donde se exploraron los códigos de la arquitectura moderna que en ese momento en el mundo, en Europa y en Estados Unidos y en la misma Ciudad de México, ya eran exitosos y ya se estaban aplicando en toda la arquitectura, en todos los géneros e incluso en el urbanismo. Y este es un lugar que nos puede mostrar, porque aún hay muchas permanencias de esos códigos que se asumieron en ese momento de manera crítica, porque los arquitectos y los propietarios tenían una conciencia muy clara de la cultura local y también del clima. Esta casa es una obra del arquitecto Fernando López Escalante, que le hizo a la familia del ingeniero Bojorquez, la familia Bojorquez López, y podemos ver en esta muchas de las cualidades o las cualidades de esa arquitectura moderna que caracterizó en general toda esta colonia, ¿no? Para comenzar, si ustedes observan, en esta nueva arquitectura se va a establecer una nueva relación con el contexto urbano. Y esa nueva relación tiene que ver con los no límites, no hay límites entre la calle y la casa. Estos límites se van a mostrar o se van a delimitar por la presencia de la vegetación, en este caso una vegetación muy baja. No se puede observar acá, había una vegetación muy bajita, y donde el espacio privado se vuelve público, pero al mismo tiempo sigue siendo privado. Otra de las características, y que además son características fundamentales de la arquitectura del arquitecto López Escalante, y de la arquitectura moderna también, por supuesto, es esa expansión espacial. Y él fue una persona que se formó en el Instituto Tecnológico de Monterrey con una carrera técnica muy importante, pero también arquitectónica, y por ello una de las características de su arquitectura es el uso de la estructura como parte de su expresión formal y espacial. Y lo podemos ver con el uso, con el gesto de sacar las columnas, en este caso metálicas, muy delgadas, para que no cuenten, no se vean, hacia el área de jardín para expandir el espacio, o sea, para lograr una mayor fluidez espacial entre esta zona y el exterior. Otra de las características, no solamente de él, sino de muchos arquitectos modernos, era poner las traves por encima para colgar la losa. Entonces percibimos la losa como colgada, más ligera, para tener una sensación de ligereza, y la saca en este momento para mostrar además la estructura. Esas son características muy marcadas en su arquitectura, pero también características que comparten muchos arquitectos. Por otro lado, vamos a encontrar el valor de las líneas y los planos. Y desde afuera podemos ver las líneas que forman estas traves que salen de manera perpendicular a la calle, pero también la línea de la losa y la línea también para lograr una horizontalidad del basamento. En este caso pétreo, esta casa tiene influencias de Richard Neutra, pero también de Wright. Wright va a estar presente, Randolph Wright, en la arquitectura moderna en Mérida, y a través de algunos otros aspectos que vamos a ver más adelante, o la presencia pétrea en muros, en bardas, en planos. Otra característica fundamental es el valor del plano. Si nosotros observamos, toda esta fachada la vemos como un gran plano, definido totalmente, es muy neoplástico, o sea, estos dos planos son de aluminio con cristal, y este otro plano, en donde se oculta la puerta, es de madera. Pareciera que no hay una puerta, pero
parte de ese cancel. En ese cancel está la puerta principal integrada, ¿no? Y estas son algunas de las características más importantes de esta arquitectura, y desde luego esa sutileza con la que deja pasar la losa, que pasa ligeramente para posarse encima de ese volumen pétreo sin invadirlo, vaya. O sea, pasa levemente, porque la arquitectura moderna es en muchos aspectos neoplástica, ¿no? No se tocan los elementos, se posan unos encima de otros, ¿no? Bueno, esta es la casa originalmente de la familia Torre López, de la señora Quicu López, que la diseña su hermano, el arquitecto Fernando López Escalante. Y bueno, va a tener, como se puede apreciar, las características fundamentales en relación a la apertura hacia el contexto urbano, como es notable, ¿no? No hay ningún límite entre el contexto urbano y el interior de la casa. Los límites los marcan los mismos elementos constructivos, ¿no? Ya sea el piso, las columnas, la losa, etcétera, ¿no? Y en este caso, que ha sufrido una modificación, que es una modificación desde mi punto de vista bastante respetuosa, en donde se cuidó que no se perdieran las características fundamentales de esta arquitectura, y que es toda la losa perimetral, esa losa angosta que estamos viendo, las columnas metálicas, y cómo podemos observar igual que sigue manteniendo esa relación respetuosa entre el gran basamento de piedra y la losa que pasa por encima, y cómo oculta con esas pequeñas columnitas y pareciera que está flotando la losa por encima, ¿no? Esta característica va a ser muy importante en esta arquitectura, que se dejen ver los elementos estructurales como que están flotando en el espacio, ¿no? ¿Qué sucede con esta casa? En lugar de ese plano de color amarillo verdoso, era un gran cristal. Se le hace esa modificación. Actualmente es la casa de la señora Marcela Díaz de Torre, y ese lugar lo ocupa el estudio de su hijo, donde tiene 2 pianos, y no es posible que él les dé el sol, ¿no? Me parece que la intervención es muy respetuosa. Le agregan un garage, hay una nueva necesidad. No es suficiente con el garage lateral, que alberga nada más estos 3 autos, y le agregan un garage que mantiene las mismas características. Si es cierto, pudiéramos pensar que es ciertamente engañoso, sí, porque se reproduce, pero me parece que mantiene ese espíritu, y creo que se puede denotar muy bien cuál es la parte nueva de la parte antigua. En el interior también es muy respetuosa, es una casa en forma de L, y la desarrolla en forma de L para cerrarse al poniente y potenciar la fachada norte y la fachada este, desde luego, ¿no? Y como se ha visto en otras casas, las áreas que se pueden mostrar y que se quieren mostrar se muestran al exterior, y las que no se van a delimitar perfectamente bien por esos grandes muros, generalmente pétreos, como es en este caso, donde detrás de eso se encuentra el área social de la piscina, etc. Esta es una casa muy interesante, que incluso en sus orígenes la decoró un decorador muy famoso, Frank Kyle, que vivía en México y que la hizo totalmente moderna. Y de acuerdo con la tendencia de ese momento, el jardín lo diseñó el arquitecto con motivos chinos, porque estaban muy japoneses, no chinos. Estaba muy en boga esa cultura, y se agregaban elementos de esos papeles tapices y también los jardines. Y se agrega, es parte de esas cosas exóticas que de repente aparecían en esta arquitectura, ¿no? Esta casa nos está mostrando una característica fundamental de esta colonia, que era esa relación de amplitud y esa relación totalmente abierta y franca de la casa con el contexto urbano, ¿no? Y esta condición era la que privaba en prácticamente toda la colonia. Al margen de si la casa tenía características arquitectónicas más sofisticadas o más sencillas, no importaba, porque tenía algo que era homogéneo, y que era esta relación, en donde además el árbol tenía un papel muy importante.
Félix Mier y Terán, uno de los arquitectos pues, indudablemente más importantes de este momento histórico, siempre utilizaba el árbol como un elemento de diseño, estaba presente. Y generalmente era un pivote en la esquina o bien a la mitad del terreno que ayudaba a definir la circulación del automóvil. Y aquí estamos viendo, ¿no?, otra característica de la arquitectura moderna, que era el diferente juego de alturas entre los volúmenes y las losas. Por supuesto, las losas voladas, como nos muestra esta parte de acá, en donde se vuela un poco más la losa y podemos apreciar pues, un alarde estructural sin duda para la época. Por otro lado, tenemos en esta zona, donde se encuentra la zona de las recámaras, toda esta vegetación que está protegiendo y bueno, y que para fortuna, en muchos años no hubo mayor problema. Desafortunadamente muchas de estas casas han tenido que poner bardas o rejas para protegerse pues, de personas que ingresan para hacer cosas indebidas.